Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes mismos enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Ustedes quisieron gozar un instante de su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra habita en ustedes, porque no creen al que él ha enviado. Ustedes investigan la Escritura, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además a ustedes yo los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Nos reencontramos después de un día que, por motivos de salud, no pude hacer el Evangelio del día. Y estoy, atravesando un cuadro gripal un poquito agudo y hay que cuidarse. Ya sabemos que todos los días rezamos uno por la paz en el mundo, que cese la invasión de Rusia a Ucrania. Esa guerra que lo único que trae es muerte, desolación, hambre, miedo. Pedimos también por el fin de esta pandemia y por nuestra patria, el Perú. Hay paro de transportistas, de carga pesada. El costo de vida está cada vez más encarecido. Es decir, hay muchas cosas que nuestra patria necesita recuperarse y ojalá sea a través de los que tienen los destinos de los pueblos, que trabajen por los más necesitados. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy es Jesús quien sigue hablando de su Padre, la comunión plena del Hijo con el Padre. Esa comunión que manifiesta aquí en cuanto que el Hijo hace todo lo que el Padre le encomienda. Ayer nos decía que el Hijo no ha venido a hacer la voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y que cuando escuchen su voz, resucitará. Habla de una proyección de vida futura, escatológica, es decir, de cómo nos decía que al tercer día resucitará. El hecho de escuchar su voz y los muertos resucitarán. Eso es futuro, el futuro que nos espera a todos, resucitar como Jesús resucitó. Aquí Jesús en este Evangelio nos habla también del testimonio que Él da, pero que muchos siguieron también el testimonio de Juan el Bautista. Pero Jesús dice, aquí hay alguien que es más que Juan el Bautista.
Pero algunos quisieron quedarse, sí, y ver brillar la luz de Juan, pues son aquellos discípulos quienes fueron formados por Juan, muchos de esos seguidores. Sin embargo, Jesús supera la persona de Juan, su misión, porque aquí hay uno que es más grande que Juan. Por eso es que Jesús es y será siempre el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Pues así cuando termina de hablar de Juan y él dice, pero el testimonio que tengo yo es mayor que el de Juan, porque Juan preparaba el camino del Mesías. Ahora es el Mesías en persona, quien habla, quien predica. Más adelante el Evangelio nos muestra cómo Jesús increpa a aquellos quienes investigan la Escritura, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues las Escrituras dan testimonio de Jesús, ¿sí? Sin embargo, dice Jesús, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. De hecho que las Escrituras hablan de Jesús, ¿sí? El hecho de que esa palabra que habita entre nosotros es la palabra viva. Lo que Jesús quiere es que esa palabra se haga carne en nosotros, se haga vida. Esa palabra que tome un cuerpo de una acción concreta. En tanto que el investigar la Escritura es ir con lo que Jesús nos enseña. No simplemente por una investigación tal vez científica, por una investigación bíblica. No, se trata de encarnar la palabra de Dios. Y Jesús dice, así como las Escrituras dan testimonio de mí, y las Escrituras les darán a ustedes, dice, encontrarán vida eterna en ellas. Pues ese es Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Él. Pero a pesar de eso, dice Jesús, ustedes no creen. Son muy duros. Pues la Escritura como testimonio de la llegada del Hijo a la tierra, sí. Si el Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, incursiona en la historia humana, por lo tanto, está sometido a todo tipo de leyes. Las Escrituras nos hablan de la llegada de este Mesías, pero exige Jesús algo, una fe en Él, ir hacia Él. Él mismo lo dice, ustedes no quieren venir hacia mí para tener vida. Pues si Jesús se ofrece como manantial de vida, ¿por qué no ir a Él? ¿Por qué no estar en Él? ¿Por qué no buscar en Él? Continúa el evangelista en la última parte que habla del Padre en cuanto que dice Jesús, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que ya los acusa, Moisés. Pues dice, muchos de ustedes pusieron su esperanza en él. El hecho de poner esperanza en Moisés era creer. Pues no le creyeron a Moisés. Jesús exige, créanme por lo menos a mí, porque Moisés escribió de mí. Esta afirmación es bastante fuerte. ¿Cómo puedes atribuirte tú a decir que Moisés escribió de ti? Eso para los judíos es un escándalo tremendo. Pero es que todas las escrituras se cumplen y llegan a su culmen en la manifestación del Hijo de Dios, en Jesús. Es así, ¿sí? Por supuesto. Entonces hay que creerle a Dios, hay que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él concentra la manifestación plena del Antiguo Testamento
del Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Por lo tanto, creerle a Él es ante todo también creer en su misterio salvífico de muerte y resurrección. Y de hecho también que esto nos anima a nosotros en el camino de la fe. Sí, en el camino de la fe. Porque nos dice, hay que dar fe a las palabras de Jesús. Por supuesto, fe a las palabras de Jesús. Que el Evangelio del día de hoy nos mueva a creer en Él. Sí, a creer en Él. Como el Dios misericordioso, como el Dios bueno y compasivo. Que en este tiempo de Cuaresma se necesita mucho de esto. Compasión ante el pecado, compasión ante el pecador y condena al pecado. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.